Entonces, iniciamos con un ejemplito de... Iniciamos con un ejemplo de integral de línea, pero en el integral de línea en el espacio. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿no? Recuerden lo que les he dicho. Cuando estamos calculando integrales de líneas sobre campos vectoriales, lo que nos interesa es, primero que todo, verificar si el campo es conservativo. ¿Por qué? Porque verificar si el campo es conservativo, pues nos va a ayudar a que la integral sea más fácil. ¿Por qué? Porque ya sea calculando la función potencial o ya sea calculando la integral por medio de una trayectoria que sea más amigable, podemos, podemos de esa manera reconstruir o construir la función o construir la integral más fácil. Porque pues yo creo que ustedes se han dado cuenta que pues al final de lo que depende la integral es de cómo uno haga la parametrización, ¿sí? O sea, porque si uno hace una parametrización que sea fea, que sea difícil, pues entonces le toca ponerse a hacer muchas cuentas para poder encontrar el valor de la integral, ¿sí? Entonces, pues mientras uno se pueda ahorrar más tiempo, mejor, y más trabajo. Y también pues más trabajo para él. Pues si por ejemplo, o sea, usted está planeando crear la integral para armarla para un programa, pues entonces entre el programa menos se tenga que esforzar es mejor. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Bueno, calcule, calcule la integral. Calcule la integral sobre C de, a ver, vamos a poner esta. Coseno de X más 2YZ de X más seno de Y más 2XZ de Y más Z más 2XY de Z sobre a ver, cómo podríamos construir este camino? Sobre el segmento de recta, vamos a hacerlo sobre el segmento de recta. Sobre el segmento de recta que une los puntos, sobre el segmento de recta que une los puntos 0, 0, 0 y pi, pi 0. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esa integral, a ver. Entonces los dejo, ¿no? Entonces los voy a dejar, verifiquen a ver cómo la podríamos hacer y me comenten. ¿Listo? Voy a pausar el video mientras tanto. ¿Me acuerdan? O sea, el campo es conservativo, ¿no? Entonces, como el campo es conservativo, pues entonces podríamos hacerlo de dos maneras, ¿no? La manera que a mí me parece más viable es hacerlo por la... Es hacerlo ¿qué? Hacerlo por el segmento de recta. ¿Por qué? Porque mire que cuando usted vaya a calcular la función potencial, hay un coseno y hay un seno ahí metido. O sea, sale. O sea, no digo que no salga. Y si quiere la hacemos de las dos maneras, mire, porque vea. Bueno, primero calculamos el rotacional, ¿no? Entonces, el rotacional de F, ¿qué va a ser? Pues recuerda que el rotacional es... Esa fórmula nunca me acuerdo, pero el rotacional es, a ver... Delta de P sobre delta de Y, o sea, sí, la derivada de P respecto a Y, perdón, igual a la derivada de N respecto a Z. Bueno, también. También, o sea, entonces es la derivada de M
respecto a y menos la derivada de n respecto a x. No, mentiras, así no es rotacional. O sea, sí, yo sé que está la fórmula esa de que usted iguala las parciales y tal, porque pues al fin y al cabo es cero, ¿no? Pero entonces es mejor aprenderse siempre el rotacional, ¿sí? Porque al fin y al cabo el rotacional lo vamos a usar después. Entonces pues es mejor saberse el rotacional que saberse la fórmula. Entonces el rotacional, recuerde que es dp de y. No sé si me entienden lo que dije, pero dp de, o sea, saberse mejor la fórmula de rotacional. Dp de n de z Esto en ok. más dm de z menos dp de x en j más dn de x menos dm de y en k. Entonces usted va calculando la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace para ir calculando esas derivadas? Pues mire, de P, recuerde que P es la que acompaña a Z, ¿no? O sea, esto es P. Entonces, de P de Y es 2X. Sería 2X. Menos, de N de Z. De N de Z también le da 2X. Entonces, ahí está el primer cero. Más, de M de Z. De M de Z, entonces de M de Z le da 2Y menos de P de X, de P de X pues también le da 2Y en J, más de N de X, de N de X entonces le da 2Z y de M de Y 2Z. Sí, entonces aquí estaría, entonces eso es 0, 0, 0, 0. O sea que el rotacional es el vector nulo. Y como el rotacional es el vector nulo, pues entonces uno puede concluir que el campo es conservativo. ¿Listo? Pero mire que la parametrización, de este integral es fácil. Porque la parametrización de este integral... Ah, no, bueno, espere tantico, porque es que resulta que, vea, si parametrizamos este integral, recuerde que lo que uno cambia es el x, ¿no? Entonces ya le va a quedar es en términos de coseno de pi t, seno de pi t, ¿no? Bueno, no sé cómo será más fácil. ¿Será que es más fácil hacer la función potencial? A ver, ven y le preguntamos a alguien. Y que esa persona tome el mando de esto. A ver, Ever, ¿hacemos la función potencial o hacemos una trayectoria? Ever. Si ve que vienen a clase y no existen, mano. Hacemos... La trayectoria, profe. ¿Por qué por No la sé, trayectoria? ¿Por qué por la trayectoria? A ver, Ever, ¿por qué? ¿Por cuál lado la hacemos? Su ley me dice que por la trayectoria. ¿Usted qué dice? no sé, profe. ¿Por qué? No sabe por qué. Porque no sabemos cuál será más larga, ¿sí o no? Pues la verdad no sé. Oiga, una buena pregunta. Profe, si de pronto al calcular la potencial, como en el video de la vez pasada, de pronto algún g de x o h de x queda igual y no sé, como que de pronto se simplifica. Es que yo estaba pensando por ahí, ¿sabe? Porque es que, a ver, porque al final cuando calculan la potencial, o sea, entonces solo tiene que calcular la derivada de coseno porque esta se va a hacer cero, ¿no? O sea, mira. Pero vamos con la potencial para practicar. No, no tanto por practicar, o sea, es que esto... No, mire, ¿y sabe por qué sirve por la potencial?
porque vea, o sea, pensémoslo fríamente, ¿qué es la función potencial? La función potencial es coger a m, integrarlo respecto a x, y en esta primera integral, pues solo le queda seno de, ¿qué? Le queda seno de x, y acá le queda 2xyz. Aquí también le va a quedar, cuando integre respecto a y, le queda 2xyz, y aquí también le queda 2xyz, y acá le queda menos coseno, aquí le queda, no, esta le queda menos seno y esta le queda coseno. ¿Sí es así? Y aquí le queda z cuadrado sobre 2. Entonces si sale más rápido calcular la función potencial. ¿Sí? Mire, ¿por qué? Porque vea, usted llega y toma f, lo toma como la integral de coseno de x más 2yz respecto a x. Cuando usted calcula esta integral, eso le queda, la integral de coseno respecto a x es seno, ¿no? Sí. Seno de x más, y la integral de eso respecto a x es 2xyz más, pues, la función constante, ¿no? La función constante en términos de las otras dos variables más k. Esa sería la primera. La segunda sería, entonces f va a ser igual a la integral de seno de y más 2xz de y. Entonces usted calcula la integral, y al calcular la integral eso le queda menos coseno de x, menos coseno de y, más 2xyz, más, pues, la función, ¿no? H en términos de xz, más la constante. Y f, acá última, le va a quedar la integral de z, más xy2 más 2xy respecto a z, pues entonces eso es z cuadrado sobre 2 más 2xyz más, no sé, m en términos de xy más la constante de integración. Entonces recuerde que uno iguala las f's, ¿no? Entonces pues es fácil ver, creo, ¿no? Que pues lo único que hay que añadirle es una vez esto y esto. ¿Sí? O sea que la función, Sí, señor. le va a quedar 2xyz más seno de x menos coseno de y más z cuadrado sobre 2 más la constante. ¿Sí? Eso sería la función. Sí, señor, y ahí ya se evalúa en el punto final y en el inicial, ¿no? Eso, entonces llegamos y tomamos el punto final. Entonces el punto final sería entonces f de pi 0. Entonces eso le daría 0 aquí, en esta, pues en la inicial le da 0, aquí esta también le da 0, entonces eso lo quedaría seno de pi. ¿Seno de pi cuánto es? ¿Seno de pi es 0? Si seno de pi es 0, y coseno de pi es menos 1, o sea que esto le daría 1. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Y f de 0, 0, 0, pues entonces esta da 0, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, menos 1, y esto le da 0. O sea que la integral da 0. No lo puedo creer. No, está mal. Espere. ¿Seno de pi es 0 o no? Es que estoy confundido. Sí, señor, sí, da 0. Seno de pi da 0. Hijo de 0.
Y coseno de pi da menos 1, ¿no? Da -1. O sea que quedaría 1. Y la otra entonces sería... Ah, pero sí, sí, sí. No, no da 0, la integral no da 0. La integral da 2. ¿Por qué? Porque recuerde que es punto final menos punto inicial. Entonces esto le da 1 menos menos 1. O sea, 2. ¿Listo? Da 2. Por la trayectoria. Por la trayectoria. Entonces mire lo que pasa con la trayectoria. El detalle es que con la trayectoria, pues bueno, es fácil ver, creo, que bueno, que si formamos la trayectoria así rápido, 1 menos t por el punto inicial, más pi b0 por t, pues entonces la trayectoria va a ser pi t 0 con t que se mueve de 0 a 1. Sí, o sea, así calculándolo así rápidamente. También si lo hace por el vector director le da lo mismo, porque ¿qué? Porque pues el vector director, ¿quién es? Pues como arranca desde 0, pues el vector director es el que va a este punto. Es el que va a este punto pi 0. Entonces pues usted llega y coge, pues multiplica el pi 0 por t y lo suma con el inicial, pero el inicial es 0. Entonces pues le queda pi t 0. Y entonces, pues cuando usted vaya a hacer la integral, recuerde entonces que x le da pi por t, entonces de x es pi de t, y va a ser pi por t, pues entonces de y le da pi de t, y z le va a dar 0, pues entonces de z es 0 de t, con t que se mueve de 0 a 1. Entonces, cuando usted vaya a calcular la integral, pues eso le va a quedar la integral de 0 a 1. La integral de 0 a 1, ¿de dónde a dónde? Pues la integral de 0 a 1 de reemplazar x por lo que vale x, a y por lo que vale y, a z por lo que vale z. Entonces, pues bueno, aquí los tenemos a la mano, entonces sería entonces coseno de pi por t más, como z es 0, pues entonces le da 0, entonces más 0. Y todo eso lo multiplica por dx, pero dx es pi por t, pi por dt, perdón. Más la integral de 0 a 1, o sea, voy a separar las integrales, ¿sí? De seno de y, pero y es pi por t también, entonces sería seno de pi t por pi de t. Y pues como tiene z también, porque es más 2xz, pues eso es 0, ¿listo? Y aquí entonces sí me quedaría la segunda integral. Y luego la última integral me va a quedar la integral de 0 a 1 de z, que es 0, más 2xy. Pero 2xy entonces será pi cuadrado, t cuadrado, y todo eso multiplicado por, pero resulta que de z es 0. Entonces todo esto que está aquí es 0. Entonces resolver estas dos integrales, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? O sea, porque le va a quedar la integral de 0 a 1 de coseno de pi por t dt, bueno, por dt por pi, más la integral de 0 a 1 de seno de pi por t por pi por dt. Pues bueno, usted llega y puede decir que u es pi por t, pues entonces du es pi de t, tiene todo ahí para eso, entonces llega y dice acá pues que si u es pi por t, pues entonces, no mentira, si t es 0, pues entonces u es 0, y si t es 1, pues entonces tiene que u es pi para las dos. Entonces para usted le va a quedar la integral de 0 a pi de coseno de u, y pues eso cuánto le da, pues esto le da menos, no está positiva, ¿no? Entonces daría seno de u evaluado de 0 a pi. Pues resulta que seno de pi
ya nos había dado 1, ¿no? Ya nos había dado 0. No, esta da 0, esta integral da 0, ¿no? Sí. Es que no necesitamos ni hacer ni la cuenta, porque acuerda de que coseno es esto, ¿no? Entonces resulta que pues el área que usted recoge aquí, la pierde aquí abajo. ¿Sí? O sea, es esto, ¿no? Entonces es recoger toda esta área. Pero entonces coseno es esto, entonces pues esto se quita con esto. O sea, esto que está acá se quita con esto y puedes integral a 0. Uy, qué argumento que me tiré, ¿no? Y, y la otra le queda integral de 0 a pi de seno de u de u. Y entonces pues la integral de seno es menos coseno. Menos coseno de u de 0 a pi. Y pues entonces esto es pues menos coseno de pi menos pues menos coseno de 1. Y entonces pues aquí obtenemos que coseno de pi es 1, o sea, esto le da 2. Y ahí obtiene el mismo valor. ¿Listo? ¿Claro o no claro? De pronto le hice algo rápido, pero... Ponga el video a 0.5. No, mentiras. O sea, ¿sí me entendieron o no? Va, ahí la hice por la trayectoria, Karen. ¿Listo? No sé. Listo, profe. Bueno. Pues hagamos otro, ¿sí o no? Hagamos otro, a ver. Entonces. Vamos a calcular, es que quiero hacer una que no sea solo segmentos de recta, porque creo que estoy muy enfocado a los segmentos de recta y pues hay cosas que no son segmentos de recta. Sí, hay cosas que son más que segmentos de recta. Bueno, no sé cómo se esté viendo. Si se está viendo bien o está como entrecortado. Se ve bien, profe. Bueno, es que aquí está lloviendo, entonces no sé cómo está el internet. Bueno, entonces, ejemplo. He querido hacer este ejemplo. A ver, 2xy más z cuadrado en y más x cuadrado en j, o sea, esto es f, ¿no? Esto sería f, más 2xz más pi coseno de pi z en k, y tomemos la trayectoria que va a x, lo llamamos coseno de t, a y lo definimos como seno de t, a z lo definimos como 2t, y a t lo vamos a mover de 0 a 4pi. Entonces vamos a calcular pues la integral sobre ese camino c de f.dr. No sé si lo había dicho antes, pero eso también se llama el trabajo. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿usted puso a grabar de nuevo? Sí, está grabando. Llevamos 23 minutos. Sí, ha grabado todo. Bueno, entonces, pues bien pueda siga. Ya me dirán ustedes. Voy a pausar de nuevo y pues me dicen ustedes. ¿Le creemos a Cindy o no? ¿Es conservativo o no? Bueno, pues entonces vamos a calcular el rotacional, ¿no? Entonces, a ver, entonces rotacional. Entonces rotacional da, entonces, espera y lo encuentro. Sería dp de y. Entonces dp de y da 0. Menos dn de z también da 0. Más de m de z, entonces m es este, ¿no?
M es este. Entonces de M de Z da 2Z. Menos de P de X. De P de X da 2Z también. Más de N de X. De N de X. De N de X da 2X. Y de M de Y. De M de Y también da 2X. En K. Pues entonces da 0, 0, 0. Entonces obtenemos que F es conservativo. Bueno, y calcular la función potencial es fácil, porque resulta, profe, yo no entiendo cómo hace eso del rotacional. Bueno, ¿cómo hago eso del rotacional? Pues resulta que eso del rotacional lo hicimos por aquí, acá. Eso del rotacional se hace usando esto, esta fórmula que está acá. Sí, entonces es el gradiente cruza el vector. Entonces, pues bueno, cuando uno lo hace, entonces calcula este determinante que está acá, incluso aquí lo calculé por sarros. Y cuando uno calcula este determinante, pues entonces le da esto que está acá. Y entonces calculamos esto. Cuando llegamos y hacemos las cuentas, entonces de ahí sale el de P de Y. Entonces, ¿quién es P? Pues bueno, P es en este caso, pues P es esto que está acá, lo que acompaña al K. Entonces, esto es P. Entonces, tomamos a P, tomamos de P de Y, luego tomamos de M de Z, o sea, y usamos esa fórmula que está allá. ¿Sí? Una forma fácil de acordarse es, toma un vector gradiente y haga cruz con el vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es producto cruz de esto? Entonces es IJK, aquí le quedan las parciales, MNP, y entonces calcula el determinante, calcula este determinante. Al calcular este determinante, pues le va a quedar un vector en términos de IJK. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, lo que pasa es que yo lo hago por la fórmula, porque pues como ya tenemos la fórmula hecha, pues entonces yo voy mirando la fórmula aquí aparte. Pero entonces pues bueno, esa la tiene ahí para que la estudie. ¿Listo? Eso lo tiene que, o sea, pues uno en realidad lo que tiene que aprenderse es esto. O sea, si usted en algún momento ve que no se acuerda, pues entonces usted se acuerda que es este determinante. Entonces, pues por ejemplo en I, pues entonces sería de P menos de P de Y menos de N de Z. Cuando es J, entonces cuando es J sería de P de X menos de M de Y, pero teniendo en cuenta el menos de la J. Y el K, y en K entonces sería de N de X menos de M de Y, eso. Y entonces eso es lo que estamos calculando aquí. Y pues cuando el rotacional nos da 0 decimos que F es conservativo. Ahora, bueno, yo creo que calcular la función potencial sale fácil, ¿no? Porque calculando la función potencial, pues es integrar respecto a X. Entonces, bueno, vamos a calcular la función potencial. Para calcular la función potencial, pues entonces acuérdese que es integral de 2xy más z cuadrado de x. Entonces eso le da 2x cuadrado y sobre 2 más xz cuadrado más la función que queda más g de yz más k. La otra va a ser integral de x al cuadrado, ¿no? Entonces sería integral de x al cuadrado respecto a y, pues entonces eso ¿qué le da? Pues eso le da x cuadrado y más pues la función, ¿no? Entonces sería h en términos de xz más la constante. Y la otra integral le da la integral de p será 2xz más 2 más pi coseno de pi z. Esta es de pronto la más difícil, ¿no? Porque sería 2xz más pi coseno de pi z.
de z. Entonces, cuando calculemos esta integral, pues bueno, respecto a z, pues el primero pues claramente da 2xz cuadrado sobre 2, 2xz cuadrado sobre 2, más 2xz cuadrado sobre 2, más ¿qué? Más, bueno, y ahora hay que hacer esta integral, ¿no? Indefinida. Pues esa integral indefinida, pues usted saca el pi, bueno, creo que toca hacer la parte, pi coseno de pi z de z. Entonces, pues usted saca aquí el pi, y entonces, o no, o llega usted y dice que u es pi z, entonces de u es pi de z. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser la integral de coseno, pero la integral de coseno es seno, entonces va a quedar seno de u más la constante, pero cuando usted reemplace, entonces le va a quedar seno de pi z, más la función en términos de xy más la constante de integración. ¿Sí? ¿Sí se viene esa integral? Profe, creo que falta el pi que estaba antes del coseno, ¿no? ¿Por qué? O sea, queda pi seno de pi z, ¿no? No, porque que Ese se va con el de U. Ah, sí, perdón. Entonces eso le va a quedar, f le va a quedar, a ver, x cuadrado y más xz cuadrado más, aquí tiene el x cuadrado y, aquí tiene el xz cuadrado, y entonces le falta solo seno de pi z más la constante. Esa sería la integral, ¿no? Bueno, la función potencial, perdón. Esa sería la función potencial. ¿Sí? X cuadrado y más xz cuadrado más seno de pi z k más la constante. Bueno, y entonces hay que evaluar el punto final y el punto inicial. ¿Quién será el punto final? ¿Quién será el punto inicial? Entonces les pregunto eso, ¿quién es el punto final y quién es el punto inicial? Habría que evaluar, profe, con la X, la Y, Z. ¿Y evaluar en dónde? No es que el profe refiero Con, a 4P. Por eso, entonces, ¿quién es el punto inicial y quién es el punto final? 4pi sería el punto inicial, profe. Entonces, pero yo puedo evaluar ese 4pi en la función. ¿O a quién evalúo? Tendría que evaluar 0 en cada uno de los, por ejemplo, en X coseno de 0, Y seno de 0, ¿sí? Eso. Ya, el punto mínimo. Y después sería coseno de 4pi para el Ajá. punto máximo. Entonces, coseno de 0, ¿cuánto es? Uno. 1. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Y z de 0, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Y el punto final quién es? Ese sí hay que calcularlo. profe, coseno de 4pi es 1. 1. Seno de 4pi. Fácil. 0. 0. Y z de 4pi. ¿8 pi, profe? Otro ejemplo. 8pi. Entonces, pues tenemos que nuestro punto inicial es 1, 0, 0 y el punto final es 1, 0, 8pi. Entonces, pues hacemos f de 1, 0, 8pi
menos f de 1, 0, 0. Entonces cuando hagamos esta integral, pues cuando hagamos este cálculo, pues entonces nos va a dar f de 1, 0, f de 1, 0, 8 pi. En la primera da 0, en la segunda daría 64. Entonces eso será 64 pi cuadrado. 64 pi cuadrado porque multiplico por 1 más seno de pi por 8 pi. Bueno, habría que calcular eso, ahorita lo hacemos. Menos f de quién, menos f de 1, 0, 0, ¿no? Entonces, f de 1, 0, 0 da seno de 0 es 0, ¿no? Seno de pi por 0 sería seno de 0, sería 0, entonces da 0. Y entonces, pues nos da lo que dio en el valor inicial. Entonces sería, hay que calcular quién es seno de 8 pi al cuadrado. Hay que saber qué es eso. Entonces sería 64 pi cuadrado. Yo creo que es mejor dejarlo como indicado. Seno de 8 por pi cuadrado. Entonces ese valor, eso es aproximadamente menos 0,405. no, eso da 631.24, porque es 64 pi cuadrado menos seno de 8 pi al cuadrado. Entonces eso da 630, aproximadamente 632.059. Y eso sería el valor de esa integral. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? Sí, profe. Profe, yo también tengo una pregunta ahí, ¿por qué al final cambió el signo del seno? Ay, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? Porque pasó de ser más a menos, profe. 64 pi al cuadrado menos seno de 8 pi al cuadrado. Si arriba estaba positivo, porque quedó menos ahí. Tienes razón. $631.249. ¿Por qué a menos? $64 pi cuadrado más seno de 8 pi cuadrado, eso entonces da 631.249.6. Ahí me dio eso. ¿Sí? Bueno, no quiero. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrarles eso tan bonito, ¿no? Cómo se arman esas superficies helicoidales, ¿no? Y vean que eso termina siendo ¿qué? Termina siendo un resorte. Que termina siendo un resorte, es una superficie helicoidal. Entonces x era coseno de t, ¿no? X era coseno de t, y era seno de t, y z era 2t. Z era 2t. Entonces mire, vea, si quieren, voy a darle aquí animación a esto. Vean, mire. Miren cómo se forma el... Si quieren, miremoslo así de frente. Vea. De frente vea que le queda un círculo. Pero en realidad vea que eso es una... ¿qué? Eso es
medio resorte, ¿no? Entonces vea que los resortes terminan siendo es funciones de senos y cosenos. Tal vez de pronto usted lo pone a crecer más lento, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, podría pensar en poner no crecer eso a 2pi, sino ponerlo a crecer, no sé, a 0.002t. Entonces mire, vea, usted lo pone de ahí a ahí, vea. Y mire cómo le va creciendo. Antes está creciendo ya muy poquito. Entonces ya tocaría ponerlo a crecer más. No sé. Entonces mire, vea, por ejemplo. ¿Sí ven? Eso es un camino. Eso es un camino en realidad. O sea, lo que está calculando la integral al final de cuentas es la función evaluada en cada uno de esos puntos donde se mueve, cada uno de esos puntos de esa curvita que está generando ahí. ¿Sí? Eso es la integral de línea. Y por ejemplo usted le pueden decir cuál es el trabajo que está haciendo esa partícula A para moverse del punto donde arranca hasta donde llega. Pues esa es la integral de línea. ¿Listo? Entonces pues obvio que eso pues va a depender de la función de fuerza, ¿no? O sea, de la función f pues va a ser la función de fuerza y el trabajo pues va a ser la integral de la fuerza en cuanto se mueva. ¿Listo? Y pues yo creo que ahí dejamos este tema de integrales de línea independientes de la trayectoria, ¿no? Entonces recuerde, lo primero que usted va a hacer cuando sean integrales de línea sobre campos vectoriales, ¿no? O sea, usted no puede hablar de integrales de línea independientes de la trayectoria en funciones escalares, o sea, en funciones así como estas, ¿no? O sea, funciones normales, o sea, en funciones de estas normales usted no puede hablar de independencia de la trayectoria. Usted va a hablar de independencia de la trayectoria cuando esté metido con funciones sobre campos vectoriales, porque pues lo que puede ser conservativo o no es un campo, no una función normal. ¿Listo? Porque recuerde que eso depende pues del i y del j. Bien. Bueno, yo creo que hasta ahí va el tema de independencia de la trayectoria. Ahí tienen para estudiar ese tema, o sea, hasta aquí entra el quiz. Entonces, para estudiar ese tema, pues tienen sección 15.1, 15.2, 15.3. 15.1, 15.2, 15.3. ¿Listo? Del Larson y de Purcell tienen ¿qué? Tienen para estudiar eso, tienen 14.1, 14.2, 14.3. Sí, o sea, con esas tres secciones ya están listos para estudiar integrales de línea. Bien, bueno, vamos a iniciar con un tema nuevo, un tema bonito, que se llama el teorema de Green. Teorema de Green en el plano. ¿Qué pasa con el teorema de Green? Bueno, el teorema de Green, lo que va a hacer el teorema de Green es que nos va a conectar el cálculo de una integral de línea particular con el cálculo de integrales dobles que nosotros ya conocíamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si queremos calcular el valor de una integral de línea, lo podemos hacer calculando una integral doble. Ese es básicamente como el vínculo que está ahí. Y además, pues eso, digamos, en algún sentido, el teorema de Green permite hacer una generalización del teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo de una variable, pues era básicamente esto, ¿no? O sea, era básicamente, espere, pongo aquí las cuadrículas. O sea, era básicamente que teníamos lo siguiente. Teníamos nuestro plano XY y teníamos la función definida de A hasta B, ¿no? Entonces, ¿qué era
¿O cómo calculábamos esta área? Para calcular esta área lo que hacíamos era que teníamos la integral de a hasta b, aquí poníamos una función f, aquí poníamos una función f de x de x, y pues lo que hacíamos para calcular esta integral o esa área pues era encontrar una antiderivada y evaluar en el punto final menos el punto inicial, ¿sí? Entonces donde f era una función tal que pues f mayúscula prima fuera igual a la f. Sí, algo muy parecido a lo que pasa con los campos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de campos vectoriales, resulta que esta función potencial que está acá, o sea, hablando en campos, la función potencial pues es el gradiente de esta, ¿no? Entonces, es una función que cumpla que el gradiente de esta pues sea el campo. Es parecido pues a lo que se hacía acá con integrales de ¿qué? Con integrales definidas. ¿Qué pasa con el teorema de Green? El teorema de Green nos va a permitir calcular una integral cerrada. Entonces, voy a tener en el plano voy a tener una región que me encierra, una región encerrada por una curva suave, y yo voy a poder calcular cuando yo calcule la integral de línea sobre la frontera de esa región, pues va a ser lo mismo que calcular una integral doble particular, ¿sí? Me explico más fácilmente, y por eso se dice que generaliza el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo una región S acá en el plano y la tengo orientada en sentido antihorario. ¿Sí? Recuerde que el sentido antihorario es contrario a las manecillas del reloj. ¿Y qué quiere decir eso en términos de lo que estamos mirando? Quiere decir que siempre, mientras nosotros viajemos en la dirección de la curva, vamos a tener la región a la izquierda. ¿Listo? Entonces eso es sentido de la mano derecha. Porque bueno, aquí también se nos van a meter los productos cruz y eso. Entonces, en sentido de la mano derecha o en sentido de las manecillas del reloj, de antimanecillas del reloj, pues entonces calcular si C es la curva que es la frontera de este conjunto S, pues resulta que calcular la integral de un campo vectorial sobre esta región, pues va a hacer calcular la siguiente integral. Entonces, teorema de Green en el plano. El teorema de Green en el plano. Entonces, ¿qué va a hacer el teorema de Green? El teorema de Green va a hacer sea C una curva suave, simple y cerrada, que es la frontera de una región S en el plano. Entonces, si F igual a MI más NJ cumple que M y N tienen parciales, derivadas parciales continuas en S, y en su frontera en la frontera C, entonces calcular la siguiente integral, o sea, calcular la integral sobre, recuerda que es una curva cerrada, ¿no? Sobre C
de m de x más n de y va a ser igual a calcular la integral sobre s de n de x menos de m de y por el diferencial de área. O sea que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero calcular la integral de línea sobre esta región, entonces, bueno, en realidad uno calcula la integral de línea sobre curvas, ¿no? Entonces, calcular la integral de línea sobre esta curva que hace las veces de frontera de esta región S, pues lo único que tengo que hacer es, o una de dos, o esta integral que está acá, yo la puedo calcular como esta integral de línea cerrada, o pues puedo calcular quién es de n de x, quién es de m de y miro quién es la región S. Y pues hago una integral doble como siempre la he hecho toda la vida. ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Eso es el teorema de Green. Eso es el teorema de Green. Entonces, bueno, profesor, ¿y eso para qué me sirve? Pues para lo siguiente. Resulta que vamos a hacer un ejemplo. Mire, calcular integrales de línea no es difícil. Calcular integrales de línea nunca ha sido difícil. Pero entonces el problema está en cómo está definida la región, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vea, ejemplo, vamos a calcular la integral. Bueno, cuando le ponga un circulito aquí dentro de aquí en medio de la integral, eso se llama una integral cerrada. Sí, o sea, siempre que usted encuentre esa integral con ese circulito en la mitad, integral cerrada. O sea, es una integral sobre una curva cerrada. ¿Listo? Vamos a calcular la integral cerrada de 2xy de x más y cuadrado de y, donde c es la curva, cerrada formada por x medios, y igual a x medios y igual a raíz de x entre 0, 0 y 2, 2 y 4, 2 y 4, 2. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a calcular esta integral de línea que está acá. ¿Sobre cuál curva? Bueno, sobre esta curva. Vamos a ver y miramos la curva. O sea, entonces vamos aquí y vean, voy a dividir aquí esto. Entonces nos están diciendo que tenemos que calcular esta integral de línea sobre esta curva, ¿no? Entonces la curva es y igual a x medios, o sea, esa recta, y igual a raíz de x, entre 0, 0 y 4, 2. Entonces, recuerda que la estamos haciendo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues tendríamos que hacer la siguiente parametrización. O sea, entonces tendríamos, si la hiciéramos por medio de integrales de línea normales, pues entonces, ¿qué pasa? Pues tendríamos que irnos por acá, venir hasta acá y devolvernos por esta curva. ¿Me entienden la idea? Para verla en sentido antihorario. Sí, señor. Ahí tocaría hacer mínimo 2 integrales. Sí, toca hacer mínimo 2 integrales fijo. Pero bueno, lo primero que les he dicho siempre, lo primero que hay que hacer cuando usted tiene una integral de línea, no importa que sea cerrada, no importa la curva, lo primero que hay que mirar es si ese campo es conservativo o no.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues puede que si el campo es conservativo, pues entonces pues esa integral ya va a dar cero. Eso fue algo que vimos la clase pasada, ¿no? No sé si lo dije, ¿sí lo dije? Bueno, si no lo explico aquí rápido, o sea, pues resulta que si usted está calculando, o sea, si usted tiene una curva cerrada, pues entonces, ¿qué le dice usted la función potencial? La función potencial le dice que usted tiene punto A, pues entonces usted llega y evalúa en el punto A f de A menos f de A, ¿sí? Pero entonces resulta que si el campo es conservativo, pues entonces sabemos que existe una función potencial f, pues entonces esa integral cerrada debe dar cero, ¿sí? ¿Es claro eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces pues lo primero que hay que mirar es si eso es un campo conservativo, ¿no? Entonces para mirar si es un campo conservativo, pues toca mirar si dm de y es igual a dn de x. Entonces dm de y sería 2x y dn de x sería 0. Entonces pues eso es distinto de 0, ¿no? Entonces pues, o sea, son distintas pues. Entonces, pues eso implica que no es conservativo. Entonces, toca hacer la integral. Entonces, ojo, ¿no? O sea, es claro que si estamos calculando una integral de Green, antes de irnos de ponernos a pensar en la integral doble, lo primero que hay que mirar es si el campo es conservativo. ¿Por qué? Porque ahí ya sabemos que la integral da cero. Porque es una integral cerrada, es una curva cerrada. ¿Sí? O sea, a veces uno tener tantas herramientas, porque pues hemos construido muchas herramientas, a veces tener tantas herramientas pues no implica que usted deje la parte simple de las cosas. Sí, o sea, mire por ejemplo lo que pasó en el quiz pasado, ¿no? O sea, más que usted sentarse, y en el parcial también, o sea, más que usted sentarse a resolver una integral, es entender qué está detrás. O sea, yo sí, o sea, quiero que les quede eso siempre, o sea, más que si usted va a calcular el área de un triángulo, pues a veces es más fácil calcular el área de un triángulo haciendo la fórmula de toda la vida, base por altura sobre 2, que ponerse usted a calcular una integral de la región. ¿Sí? O sea, quiero que eso se lleven al menos de este curso, que si aprendieron algo, que aprendan eso, o sea, que no siempre usted estar viendo un curso de ecuaciones diferenciales, usted estar viendo un curso de multivariables, usted estar viendo un curso de variable compleja, de lo que sea, no le quite las herramientas básicas. O sea, no le quite herramientas que a usted le pueden facilitar la vida. ¿Listo? Bueno. Aunque la parametrización, o sea, volviendo, ¿no? Aunque la parametrización no sería muy difícil tampoco, ¿no? Porque mire, o sea, la parametrización de esto, pues ¿qué sería? Sería calcular la integral. O sea, usted mueve a t lo mueve de 0 a 4. Entonces, cuando t se mueva de 0 a 4, pues usted sabe, x se mueve de 0 a 4, pues y se mueve de 0 hasta este punto. Entonces, pues ahí tiene una parametrización fácil. Y luego, pues para devolverse por esta, pues usted hace la parametrización de 4 a 0 y pues entonces x lo deja como t y pues y pues sería raíz de t. Entonces, pues usted se viene por acá y hace la integral, o sea, digamos esta integral sería fácil hacerla por los dos lados. Y si quieren vamos a hacerla por los dos lados para comprobar, ¿no? Entonces, bueno, pero pues lo primero sería usar Green. ¿Listo? ¿Qué es dn de x? Pues ya lo hemos calculado, ¿no? dn de x pues n es esto, ¿no? Entonces dn de x sería 0. ¿Sí? Y dm de y sería 2x. Y entonces habría que calcular la integral doble
¿La integral doble de quién? La integral doble de dn de x menos dm de y. Entonces aquí sería 2x y pues hay que encontrar cómo definimos esta integral, ¿no? Y miren que esta integral pues va a ser, yo creo que la hacemos verticalmente simple, ¿no? O sea, entonces va a ser integral de x a raíz de x, va a ser integral de x a raíz de x, de la integral de 0 a 4, de la integral de 0 a 4. Profe, no sé si es a mí, pero se le está escuchando entrecostado. No, yo lo escucho bien. Bueno, no sé. Profe, ¿no es X medios? Es x medios, sí, señor. Es x medios. Sí, entonces quedaría la integral de 0 a 4 de x medios a raíz de x, ¿no? O sea, porque sería esta, que esta es x medios, y esta es raíz de x. Sí, entonces, ¿qué es calcular esta integral? Pues esta integral le va a dar, Profe, una pregunta, en la fórmula es dn de x menos dm de y, ¿no queda menos 2x ahí en la integral? sí, queda menos 2x. Entonces sería menos 2xy evaluado de x medios a raíz de x. Entonces, ¿esto qué le da? Pues esto le da 2x raíz de x menos, bueno, menos y aquí más, ¿no? 2x cuadrado sobre 2. Entonces eso le da 2 menos 2x a la 3 medios más x cuadrado. Esa sería la primera integral. Y la segunda integral, pues le queda integral de 0 a 4 de menos 2x a la 3 medios más x al cuadrado de x. Y entonces pues esta integral, ¿qué sería? Sería menos 2 porque multiplica a 2 quintos de x a la 5 medios más x a la 3 sobre 3, todo eso evaluado de 0 a 4. Y entonces, ¿cuánto es integral? Y entonces, ¿cuánto da eso? Menos 60 y... ¿Cuánto le dio? A mí me dio esto. Menos 64 sobre 15, profe, sí. Listo. Entonces, bueno, o sea, mire que calcularla salió fácil, ¿sí? Pero si quiere vamos a hacer la integral de línea.
¿Qué vamos a hacer la integral del límite? Entonces sería integral cerrada sobre C de 2xy de x más 2xy de x más y cuadrado de y. Más y cuadrado de y. Entonces, lo que les digo, vamos a hacer la parametrización de esto. La parametrización de esto sale fácil, ¿por qué? Porque, o sea, llegamos y decimos que t lo vamos a mover en la primera curva la vamos a mover entre 0 y 4. ¿Sí? O sea, yo creo que mejor lo vamos a hacer así. Voy a poner aquí el GeoGebra y pues desde el GeoGebra vamos mirando. Entonces, t lo vamos a mover entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Y x pues va a ser t. Y y va a ser t medios. ¿Sí? Entonces de x pues es de t. Y de y es de t medios. ¿Es claro esto o no? ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno. Entonces este se va a mover de 0 a 4. Y la otra curva, o sea, ese sería movernos desde A hasta B por la curva negra. Y ahora, para movernos desde B hasta A por la curva verde, pues vamos a movernos de la siguiente manera. O sea, tenemos que y es raíz de x, ¿no? Entonces, t va a ir de 4 a 0. O sea, nos vamos a devolver. Y x, pues lo vamos a tomar como t. Y y, entonces sería raíz de t. Y sería raíz de t. Entonces, de x va a ser de t. Y bueno, y de y sí vamos a tener problemas, porque ¿cómo sería la integral de esto? La derivada de esto, bueno, entonces sería menos, a ver, porque y, entonces sería x a la 1 medio, entonces la derivada de y respecto a x, la derivada de y respecto a x sería, baja el 1 medio, y queda entonces x a la menos 1 medio, ¿no? O sea, entonces quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Esta sería la derivada de t. Bueno, de t, ¿no? Todo de t. ¿Sí, sí? ¿O no? Esta sería la derivada. Y se puede complicar esa integral, ¿no? Porque bueno, la primera integral pues sabemos que entonces va a quedar integral de 0 a 4 de 2xy. Entonces x es t, y es t cuadrado. Entonces este 2 con este 2 se va. Entonces me va a quedar t cuadrado por dt más y cuadrado. Entonces sería t al cuadrado sobre 4 que multiplica a dt medios. ¿Sí? Y esta integral ¿cuánto me da? Pues esta integral me da t a la 3 sobre 3 más t a la 3 sobre 24, que es 8 por 3, evaluado de 0 a 4. Eso me daría la primera. Y la segunda integral va de 4 a 0, entonces sería integral de 4 a 0 d. Entonces 2x por y. Entonces sería 2 por t por y, que sería raíz de t, más, menos mal está ese y cuadrado ahí, porque entonces va a quedar t al cuadrado, o sea queda t por dy, entonces sería 1 sobre raíz de t. Bueno, 1 medio de raíz de t dt. ¿Sí es claro lo que acabo de hacer ahí o no?
O sea, quédate porque es y al cuadrado, ¿no? Entonces sería y raíz de t. Entonces, pues raíz de t al cuadrado. Entonces, pues es t. ¿Sí? Y acá me queda 1 sobre 2 raíz de t. O sea que esto me va a quedar la integral de 4 a 0 de 2 por t a la 3 medios, porque esto sería 1 medio más 2 medios, 3 medios, más t, bueno, más 1 medio, de, aquí tengo t y aquí tengo t y aquí tengo t a la 1 medio. Entonces sería t menos 1 medio, o sea, t a la 1 medio de t. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero miren que es, o sea, esta integral es, pues se puede considerar más difícil que la otra, ¿no? Se puede considerar más difícil que la otra. Y entonces, ¿entonces qué? Entonces pues habría que calcular esa integral. Entonces pues esa integral daría 2 que multiplica a 2 quintos de t a la 5 medios más 1 medio que multiplica a 2 tercios de t a la 3 medios, y todo eso evaluado de 4 a 0. Y entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso? Bueno, ven, lo simplifico un poquito más. Entonces sería 4 quintos de t a la 5 medios más 1 tercio de t a la 3 medios, todo eso evaluado de 4 a 0. Entonces, ¿cuánto les da eso? Menos 424 quinceavos, ¿no? ¿Sí les da eso? Porque la primera da 0, ¿no? Y la otra ¿cuánto da? No la evaluamos siquiera. La otra daba, a ver, 4 a la 3 sobre 3 más 4 a la 3 más 4 a la 3 sobre 24. A 24. Entonces sería menos 424 sobre 15 más 24. Profe, ¿por qué la negativa? Menos 64 quinceavos. ¿Por qué dio negativa? ¿Esta? Porque usted está evaluando de 0 a 4. Entonces, cuando evalúa en 0, Ah, sí, sí, sí. y ahí dio el mismo valor. ¿Listo? Eso es teorema de Green. Eso es teorema de Green. ¿Para qué se usa el teorema de Green? Bueno, el teorema de Green se usa, pues claramente, pues para calcular integrales de línea. Pero pues el teorema de Green también sirve para calcular esto más cosas, ¿no? Una cosa que se va a llamar el fluido que sale, el fluido que digamos sale de una región, y también algo que se llama como la rotación del fluido, la circulación la llama.
Pero bueno, antes de eso, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Demuestre que la integral cerrada de menos y medios de x más x medios de y sobre c es igual a la región, al área, es igual al área de la región encerrada por C. ¿Listo? Entonces, les dejo ahí esa pregunta. Profe, ¿cuál es la región encerrada por C? Pues la región encerrada por C. Y pues es fácil, ¿no? Porque o sea, si miramos, ¿qué será la...? Profe, ¿eso no da cero? No. ¿Qué será la integral de menos y medios de x más x medios de y? ¿Qué será esto? Profe, la integral de 1, ¿no? Menos 1. ¿Pero la integral qué? O sea, ya sabemos que esto es m y que esto es n, ¿no? Y pues mire la magia, vea. De n de x, pues de n de x da un medio. ¿Sí? Y de m de y, pues ¿cuánto le da? Menos un Menos un medio. medio. Menos un medio. Pues bueno, pero sabemos por teorema de Green que esto es igual a la integral de la región S que está metida dentro de la curva de
un medio menos un medio de a, ¿sí? Pero ¿esto qué es? Pues bueno, esto es la integral sobre la curva de a. ¿Y pues eso qué es? Pues el área de la región S. Fácil, vean. Una pregunta de parcial, miren, una pregunta de parcial puede ser esa. ¡Pum! ¿Listo? Listo, profe. Bueno, es que no sé, es que ¿sabe qué es el detalle? El detalle es que ponerme a explicar todo eso de la forma vectorial, de cómo se construye todo, ahí me voy a demorar mucho. O sea, haciendo toda esa construcción. Entonces vamos a hacer algo. Voy a hacer otras 2, 3 integrales así por grid y dejamos ahí, listo. Y el martes que nos volvamos a encontrar, ahí sí hago la construcción de la forma vectorial, de los fluidos, bueno, todas las cosas que hay que ver ahí, listo. Entonces, ejemplo. Entonces, voy a dejar unos 2, 3 ejemplos para que los hagan y pues me comenten. Calcule la integral de e a la x, e a la 3x más 2y, e a la 3x más 2y de x más x cuadrado más seno de y, x cuadrado más seno de y, donde C es el rectángulo con vértices, donde C es el rectángulo con vértices 2, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 6, 4 y 2, 4. Entonces vamos a calcular esa integral. Esta sería la primera. Y la segunda sería, entonces, a ver, me busco otro acá. Integral de x cuadrado más 4xy más 4xy de x más 2x cuadrado más 3y de y, donde C es la elipse, 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 144. ¿Listo? Bueno, háganle y me comentan. Voy a pausar el video mientras tanto. O sea, si ve como una integral, o sea, que ahí se ve complicada, o sea, y si ve cómo sale fácil. Entonces, integral de e a la 3x más 2y de x más x cuadrado más seno de y, pues bueno, entonces esto va a ser integral de una vez planteemos la región, ¿no? Entonces en x va de 1 a 4, en y va de 1 a 4, ¿no? Y en x va de 2 a 6. De e a la, no mentiras, de n de x, pues 2x menos de m de y, que sería 2, de, ¿cómo la hizo? De x de y, ¿cierto? Y ustedes dicen que da 72. Sí, señor. Listo. Entonces esa sería la primera. Les queda de tarea hacerla por integrales de línea normal. Y la segunda
La segunda, pues bueno, de pronto la segunda lo más difícil es parametrizar la elipse, ¿no? Entonces, bueno, integral sobre c de x cuadrado más 4xy de x más 2x cuadrado más 3y de y. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Ahorita miramos los límites, ¿bien? Vamos primero a cuadrar la integral. Profe, con la raíz cuadrada de los coeficientes que están al lado de cada eje se identifica. Entonces, el eje mayor va a quedar desde -4 hasta 4 y el eje menor desde -3 hasta 3. No, eso sí está mal hecho. Eso sí está mal hecho. Porque es que es una elipse, no es un cuadrado. O sea, entonces le queda, espere, le queda 2x de n de x es 4x. ¿Sí? De m de y es 4x. Ah. De n de x es 4x y de m de y pues es 4x, o sea queda 0. ¿Eso es conservativo? Sí, pues es conservativo porque eso significa que sea conservativo, ¿no? Bueno, da 0. Pero paréntesis. Independiente de que haya dado 0, usted no puede parametrizar eso así, porque, ¿por qué? Porque usted dibuja la elipse, ¿sí? Me queda más fácil hacerlo aquí en GeoGebra. O sea, usted escribe la elipse, ¿no? La elipse era 9x al cuadrado más 16y al cuadrado igual a 144. ¿Listo? O sea, esa es la elipse. Profe, pero el de m de y, ¿por qué le da 4x? Pues porque es la derivada de esto respecto a y. Entonces le queda 4x. Ah, sí. Ya. Bueno, esto, mire que esto no se puede parametrizar así. O sea, ¿por qué? Porque como usted dijo, de -4 a 4 y de -3 a 3. Bueno, pero si usted hace eso, le queda un rectángulo. Y eso no Sí, es un profe, es rectángulo. verdad. Entonces, mire, usted llega, lo puede hacer de dos formas. De acá a acá, o sea, de 0 a 4, y de 0 a este pedazo, ¿sí? A esta curva. ¿Y esta curva usted cómo la define? Pues esta curva la define como la raíz cuadrada de 144 menos 9x cuadrado sobre 16, todo eso metido en raíz, ¿sí? O como un cuarto de la raíz de 144 menos 9x al cuadrado, ¿sí? Incluso la puede hacer desde -4 a 4 y multiplica por 2. ¿Sí? Sí, señor. Profe, en estos casos también, o sea, pues no sé, porque al escuchar esa ecuación de esa curva de vectores muy complicada, ¿no se puede usar aquí polares? No sé, depende. Eso depende de la elipse. No sé, tocaría mirar, tocaría hacer las cuentas. Tocaría hacer las cuentas y mirar. No creo, pero tocaría mirar. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, listo. Yo creo que ya con eso es suficiente por hoy. Preguntas adicionales, no había vuelto a mirar el chat. Bueno, entonces recuerden, libro ¿qué? Libro Larson. Entonces, este Purcell, entonces, de 14.1, 14.2, 14.3, 14.4. O sea, ya tienen ahí para que estudien todas estas secciones. Para el parcial, para el quiz, 14.3, 14.2, 14.1. ¿Listo? Son 10 páginas más o menos que hay que estudiar. Y Larson también hasta 15.4. O sea, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. Ya tienen ahí para estudiar eso. Próxima clase, integrales de superficie, integrales de flujo, teorema de la divergencia. No, bueno,
integrales de superficie, pues yo creo que con eso salimos. Sí, y recuerden que falta la forma vectorial de esto, ¿no? La forma la forma esta de calcular fluidos y eso con teorema de Green, ¿no? Mire, el teorema de Green, entonces pues solo hicimos, digamos, la primera parte. Pero entonces hay que calcular trabajo, ¿qué? Bueno, la del área ya la hicimos, pero entonces, bueno, si hay un hueco, entonces cómo se hace eso del hueco ahí. Y esto para poder calcular por lo menos esto que es las cosas de si sale agua o entra agua, bueno, el fluido. Entonces eso se llama teorema de la divergencia. Entonces vamos a hablar de teorema de la divergencia sobre el plano, para después pues meternos con teorema de la divergencia. Superficies paramétricas no las vamos a ver, para hablar de teorema de la divergencia sobre el espacio, que eso es lo que llaman el teorema de Gauss, ¿sí? Entonces, pero hay que saber primero que es una integral de superficie. Y recuerden que nosotros no vimos área de una superficie, ¿no? Entonces pues nos toca entender qué es eso, área de una superficie, y sobre todo en eso de área de una superficie hay que entender es la forma, hay que hacer algo de superficies paramétricas para poder orientar la región. Entonces hay que saberla orientar, si es hacia arriba o es hacia abajo, y de acuerdo a eso pues hay que hacer unas cuentas y hacer esto que se llaman las integrales de flujo, que era más o menos lo que les decía el otro día, ¿no? O sea, que llegar y la idea es básicamente que usted, digamos, chorrea un fluido aquí, entonces a qué velocidad se da de acuerdo a la superficie y tal vez. Esa es más o menos la idea. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Podéis ir en paz, que me les rinda.